Bueno, yo soy psiquiatra del Hospital Moyano. eh, eh, Mi área es la clínica. Hoy voy a presentar a la doctora Alicia Lichinsky. El título de la presentación de hoy es Diagnóstico y Tratamiento de TDAH en Adultez. Lo digo así porque bueno, había un tema técnico con el título. Y Alicia, la doctora, es directora del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Favaloro. Es directora del Departamento de Neuropsiquiatría de INECO. Es directora de la Diplomatura de TDAH de la Infancia a la Adultez en la Universidad de Favaloro. Así que bueno, no le voy a robar unos minutos porque me parece algo interesante para escuchar. Doctora. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Laboratorio Steva que organizó este evento con la temática de TDAH. Para nosotros es muy importante el poder tomar este tema y sobre todo hacer hincapié en el diagnóstico, ya que bueno, sigue siendo una temática que no es habitual de estudiar y de diagnosticar en la adultez. Les voy a compartir mi pantalla, así arrancamos con la presentación. Lo que sí que yo me escucho, no sé, hay un eco, como que me vuelve el sonido, no sé si es así. Bueno, me escucho en delay todo lo que voy diciendo. Bueno. No sé, bueno. Compartir mi pantalla. Igualmente, se escucha en delay. Bueno, no sé. A ver. Escucho en delay toda la... Voy cerrando por las dudas todo, así. A ver ahora. Si no me escucho. Bueno. Bueno, comienzo. Sí, no, me sigo escuchando. No sé qué puede ser, la verdad. Bueno, no importa, vamos a continuar para no perder tiempo. Lo que vamos a tratar es cómo se presenta en el adulto, ya que es muy importante conocer la presentación y las particularidades que tiene en el adulto, cómo se diagnostica y finalmente vamos a hablar del tratamiento. Cuando hablamos de TDAH, una de las dificultades es que hablamos de una condición heterogénea, en la cual se combinan diferentes clústeres de síntomas que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Esto nos anticipa una serie de problemas porque justamente al hablar de algo heterogéneo quiere decir que vamos a tener diferentes manifestaciones de una misma entidad. La otra cuestión importante es que no es un desorden poco frecuente, sino que justamente tenemos un 4 o un 5% de prevalencia en la adultez. Yo voy a tratar de focalizar en aquellos aspectos particulares y no hacer un desarrollo de toda la temática porque no nos da el tiempo, pero el gran desafío es que estos criterios que nosotros encontramos en las clasificaciones, en el DSM-4, la CIE-10, tenemos que ver cómo los identificamos en un adulto que muchas veces consulta solo, que es lo habitual, muchas veces no tenemos informantes, entonces tenemos que ver cómo estos síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad
los vamos a identificar en un adulto. Ya que sí, se habla de los síntomas de inatención, lo cual es una de las primeras cosas que confunde, porque las personas que tienen TDAH no es que no tienen atención o tienen un déficit en la atención, lo que tienen es un problema en la regulación, que es el gran problema en todas las esferas y en todas las áreas de la conducta y de la cognición que tienen las personas con TDAH. Tienen problemas en la organización, en la planificación, son personas que postergan, que tienen olvidos, pérdida de objetos. En general esto se acompaña de fracaso académico. La hiperactividad, que en un niño uno va a identificar ese chico travieso que no para, que molesta, que habla todo el tiempo, que interrumpe. Bueno, en un adulto no necesariamente persiste esa inquietud física, muchas veces se transforma en una inquietud mental, podemos llamarla cognitiva, es decir, son personas que nos dicen, bueno, mi cabeza no para, estoy todo el tiempo con ideas, con proyectos, con nuevas iniciativas, y sí suele ocurrir que son personas que hablan mucho. Cuando hablamos de los síntomas de impulsividad, bueno, es muy importante tener en cuenta que no solamente nos vamos a encontrar con una persona que tal vez interrumpa, pero lo que es muy relevante en la impulsividad también es la falta de regulación emocional, el descontrol inhibitorio, y tener siempre presente que cuando hay algún grado de consumo o de abuso de sustancias o de conductas adictivas, no necesariamente sustancias, tenemos que pensar en la presencia de TDAH. Así, hablamos de subtipos clínicos, que es importante tener en cuenta, porque, bueno, todas estas personas pueden tener formas de desempeño en su vida totalmente diferentes y resulta ser que tienen una misma entidad. Y dentro de estos subtipos es sumamente importante tener presente el llamado de la inatención predominante, porque, bueno, es el que más pasa como subdiagnóstico o directamente no es diagnosticado. Y las personas que en general acompañan, o los familiares cuando uno los tiene, o las mismas personas que consultan, suelen decir que, bueno, que son colgados, que siempre fueron distraídos, que en realidad, bueno, soy vago, pueden decir, o vaga, lento, pesado, apático, ¿no? Estos son términos que las personas usan para describir el subtipo de inatención. Hay que empujarlo, pierde todo, tiene olvidos, no sabe estudiar. Y una frase muy, muy escuchada es, parece tonto, pero no es inteligente, o parece tonta, pero no es inteligente. Son esas personas que aparecen como buenas, que las quiere todo el mundo, porque, bueno, escuchan, y en realidad no escuchan. Pasa que, bueno, están por ahí en su mundo, pensando en otras cosas, pero tienen esta actitud que parece que escucharan, tienen muchos problemas en el manejo del tiempo, inercia, falta de motivación, empiezan cosas pero les cuesta empezar, les cuesta sostenerlas, en general se aburren rápidamente. La desorganización los lleva justamente a tener este clásico síntoma de la postergación, y esa sensación de que siempre tienen tiempo. En realidad no tienen noción del tiempo, no tienen noción de lo que les lleva tal o cual tarea, y entonces la planificación falla. Esto lo lleva a grandes frustraciones, porque son personas que tienen esa sensación de que siempre les falta 5 para el peso, o alguna otra expresión que puedan usar los jóvenes, lo siguen diciendo. Esto conduce a baja autoestima, en general son personas que son exitosas fracasando, o sea que les va mal, saben que les va a ir mal, eso pueden apostar a que les va mal, a que no van a terminar, a que no van a lograr los resultados que se proponían. Y muy frecuentemente la baja autoestima justamente sabemos que va de la mano de distimias, de alteraciones anímicas, con esta sensación bueno, de nunca lograr nada, y ya llegar a generarse mayor inercia y mayor falta de iniciativa, porque, bueno, ¿para qué van a empezar cosas que saben que van a dejar? ¿Para qué se van a poner a estudiar si igual les va mal?
y pasan horas por ahí sentados delante del libro o de la computadora o de lo que tienen que hacer y no concretan. Esta forma sería más frecuente en las mujeres, que bueno, es interesante porque hay estudios que muestran las particularidades de las manifestaciones del TDAH en las personas de género femenino. El modo combinado, el subtipo combinado, donde vamos a tener hiperactividad y también impulsividad, bueno, ahí es donde también vamos a ver la disfunción ejecutiva. Esto es importante, hay que pensar que en realidad lo que subyace a todas las manifestaciones en el TDAH es una disfunción ejecutiva, por eso hay imposibilidad de organizarse, no priorizan. En este caso no es que no hacen nada, sino que por ahí empiezan un montón de cosas y todas quedan por el medio, tienen por ahí ideas bárbaras, pero no las pueden ejecutar, no las pueden terminar, dejan las cosas por la mitad, postergan aquello que no les da gratificación inmediata, o sea, son personas que necesitan esa recompensa inmediata que a su vez los estimula a seguir, y muy frecuentemente manifiestan que su cabeza no para. Esta es una de las manifestaciones que muchas veces lleva a la confusión en el diagnóstico diferencial o en el diagnóstico y se piensa en un trastorno bipolar, cuando en realidad este es el estado crónico de estas personas, ¿no? Esas cabezas que no paran. Y les trae muchos problemas en el desempeño, tanto académico como en el desempeño laboral. O sea, son personas básicamente ineficientes, porque no obtienen los resultados, todo les lleva más tiempo. Y aún así, en aquellas personas que les va bien, también refieren, ¿no?, que sienten que siempre están detrás y que podrían tener mejores resultados. La impulsividad la vamos a ver en los adultos que hablan antes de pensar, que interrumpen, que pueden precipitar respuestas. Muchas veces hacen esas compras impulsivas, que bueno, les gustó algo y ni lo pensaron y se lo compraron, se metieron en un crédito que después no pueden pagar o gastaron un dinero que tenían para otra cosa. Y bueno, esto naturalmente les va a traer problemas financieros, problemas con la familia, muchas veces problemas de pareja, porque no compartieron, y bueno, ahí empiezan a veces los ocultamientos, pues no quieren contar porque saben que se van a generar problemas. También son frecuentes las interrupciones bruscas de las relaciones interpersonales. Es común que tengan frecuentes rupturas de pareja o matrimoniales, desórdenes alimentarios del orden relacionados con la impulsividad, al estilo del binge eating, estilo atracón, es una comorbilidad frecuente, un síntoma frecuente. Y por supuesto las conductas adictivas que, como les decía, no tenemos que buscar siempre sustancias, tenemos que buscarlas porque hoy el acceso es muy importante y entonces se salta la prevalencia, pero también en conductas como el juego o internet, los juegos de las consolas, hay mucho juego de apostar a través de las redes, entonces esto también hay que tenerlo presente, así como otras actividades bien vistas, como puede ser la adicción al trabajo, bien vistas entre comillas, porque bueno, nadie va a tener un prejuicio con alguien que no puede hacer otra cosa que trabajar y le cuesta el ocio y todo esto. Y algo muy importante son los frecuentes siniestros automovilísticos, y esto está relacionado con la impulsividad, la necesidad, como relatan a veces los pacientes, de tener esa adrenalina, de conducir rápido, de transgredir las normas de tránsito, o conducir alcoholizados o bajo efectos de sustancias también. Entonces, muy frecuentemente nos encontramos con pacientes en tratamientos de rehabilitación que, bueno, cuando hacemos la historia clínica, diagnosticamos retrospectivamente el TDAH. Dentro de la impulsividad es muy importante las fallas en el automonitoreo, o sea, justamente el descontrol inhibitorio, esa falla en la posibilidad de frenar a tiempo, hace que haya explosiones, son personas fácilmente irritables, con pérdida de control en sus conductas, con muchas parejas, con embarazos tempranos, y es importante, fíjense ustedes qué distinto esta manifestación
conductual en esta forma que tiene impulsividad e hiperactividad con la que describimos inicialmente del estilo inatento. Parecen personas totalmente diferentes, como que nadie se imagina, y a veces en una misma familia que hay muchos hijos puede haber distintas manifestaciones, ya que este es un desorden altamente hereditario. No nos vamos a extender en esto, pero las bases biológicas cada vez tienen más datos en relación a la transmisión genética, la heredabilidad. La labilidad afectiva, vuelvo a insistir en esto porque hay que considerarlo parte del desorden, las fallas en la regulación emocional, el cambio de humor, la excitación, el aburrimiento. Y la hiperactividad motora, ojo, encontrémosla, busquémosla también, no solo en que a ver si se mueve, porque a veces están muy tranquilos sentados en la consulta, pero son personas que no pueden relajarse, no pueden descansar, tienen inquietud permanente, tienen que trabajar todo el tiempo, se llevan muy mal con el ocio si no hay actividades para el ocio. Y muchas veces los deportes extremos están en la lista de aquellas cosas que han hecho y han dejado o que sostienen. Es muy común que hayan llevado adelante deportes extremos. Este es un trabajo reciente de 2020 que es interesante revisar en relación a las particularidades en las niñas y en las mujeres, que no vamos a detenernos en particular hoy, pero es importante para el que le interese lo tenga presente. Y, por supuesto, las comorbilidades son uno de los problemas que más nos dificultan el diagnóstico. Comorbilidades o hacer a veces el diagnóstico diferencial con los trastornos de abuso de sustancia, trastornos del ánimo, trastornos del sueño, de la personalidad, las conductas antisociales, los trastornos de ansiedad. Es común la asociación con TOC. Escuchaba antes la charla previa donde se habló de trastorno obsesivo compulsivo, y bueno, es una de las comorbilidades frecuentes con trastorno obsesivo compulsivo y con otros trastornos de ansiedad. La presencia de estrés, que muchas veces las personas consultan y dicen, no, lo que pasa es que estoy estresado, y en realidad, bueno, sí, están estresados por el modo en que hacen las cosas, no solamente por la actividad que desarrollen o dónde viven o los problemas que tengan. Por eso es tan importante el proceso diagnóstico de todas estas personas. Y acá yo voy a hacer un paneo rápido de todo lo que hay que tener en cuenta. La historia clínica desde el embarazo, desde el parto, el nacimiento, si hubo problemas durante el embarazo, posteriores, la historia clínica familiar, los estudios clínicos que tengan en cuenta, no porque uno vaya a descartar el diagnóstico, pero si hay hipotiroidismo, si hay una anemia, si hay hipertiroidismo, bueno, hay desórdenes que es muy importante tener presentes como comorbilidades. Y utilizar las escalas semiestructuradas, la DIVA es una escala de libre acceso, que realmente orienta mucho para no olvidarse y tener presente cómo preguntar en un adulto. También hay muchos cuestionarios de autorreporte y, por supuesto, la evaluación cognitiva, donde vamos a encontrar muchas veces una disfunción ejecutiva. Y digo muchas veces porque muchas veces no la encontramos, no la vamos a encontrar en una evaluación estandarizada, uno a uno, donde la persona está haciendo su mayor esfuerzo para responder. Pero sí va a ser importante en el ojo del experto el ver las variaciones y el perfil con que se presentan los síntomas y las dificultades. Los pasos en el tratamiento. Bueno, es muy importante, como decíamos, determinar las comorbilidades y ponerse de acuerdo. Inclusive ahí es muy importante la participación familiar, que nos va a aportar qué problemas hay en la convivencia, en la ejecución, si son estudiantes, si son ya esposos, esposas, o padres. Es muy importante ver qué comorbilidades tenemos y qué es lo que más impacta en el desempeño de esa persona, en esa familia o en ese trabajo o en el estudio. Y ahí vamos a priorizar cuáles son las más importantes y entonces de ahí vamos a pensar el tratamiento. No es que hacemos diagnóstico e inmediatamente decimos, bueno, tiene este diagnóstico, hay que medicar y se acabó, o se hace psicoterapia. El tratamiento tiene que tener en cuenta el esquema multimodal.
Y hay muchos recursos que van a ser fundamentales, y el primero es la psicoeducación, la orientación familiar. Es muy frecuente que estas personas, cuando son diagnosticadas, en muchos casos hoy con el doctor Google vienen ya con escalas hechas que hicieron en internet y dicen, no, a mí me da y me parece que yo tengo esto. Y realmente estas personas cuando tienen diagnóstico muchas veces se tranquilizan en el sentido de, ah, bueno, algo me pasaba, no es que era vago, no es que no quería hacer las cosas, no es que no me comprometo con las cosas que quiero hacer, no es que no me comprometo con mi familia, mi pareja, etc. Entonces esto ayuda no solo al paciente, sino también a esa familia que muchas veces no soporta más la situación o no sabe cómo manejarla. Entonces tenemos recursos como el entrenamiento cognitivo, que por supuesto debe estar en manos de personas con formación en neuropsicología, pero que además conozcan este diagnóstico, conozcan las dificultades que tienen las personas. Todos los recursos de apoyo, que muchas veces son grupos de psicoeducación, grupos de entrenamiento, el coaching también puede ser un recurso necesario en algunos casos, la psicoterapia, que debe ser la psicoterapia cognitivo-conductual, porque justamente necesitamos acotar el objetivo, no abrir y que la persona hable de lo que le venga a su cabeza, sino que aprenda a tener objetivos, pasos, un plan, un método para poder lograr el control emocional o lo que fuere que va a beneficiarse con la psicoterapia cognitivo-conductual. También tenemos el recurso de terapia ocupacional, musicoterapia, mindfulness. Todos estos recursos los menciono porque en algunos casos son muy relevantes y a veces son la mejor vía de entrada para que el paciente empiece a tener un mejor manejo de sus funciones ejecutivas. Y por supuesto, el tratamiento farmacológico. Yo hago este orden, que en realidad lo no farmacológico hay que elegir y ver con el paciente con qué recursos contamos que va a ser lo más útil, pero difícilmente el primer paso es el tratamiento farmacológico. El tratamiento da resultado y está muy documentado que los mejores resultados se ven en el tratamiento multimodal. Ahora bien, el principal problema actual con el TDAH en el adulto es el enmascaramiento por las comorbilidades y en todas las edades. Pasa en la infancia, pasa en la adultez, muchas veces el diagnóstico se hace tardíamente, ya en un adulto mayor. ¿Y qué pacientes nos llegan? Esto es muy importante porque podemos hacer el diagnóstico, pero además hay que ver, bueno, este paciente cómo viene. Y tenemos aquellos que fueron diagnosticados y tratados en la infancia, que ya conocen el tratamiento, compensaron dificultades, muchas veces tienen conciencia de los problemas, muchas veces les fue bien con el tratamiento, entonces vienen bien dispuestos y vienen a ajustarlo, o porque, bueno, están en una etapa de la vida donde nuevamente hay una alta demanda cognitiva, una alta demanda de regulación y de necesidad de organización, y entonces, bueno, necesitan un ajuste. Pero tenemos también los otros pacientes que fueron diagnosticados y tratados, pero que abandonaron el tratamiento o hicieron tratamientos parciales, o les pasó algo tremendo, que es que les dijeron, no, a los 18 ya tenés que dejar la medicación, o en la adolescencia esto se va, no hace falta. Entonces esos pacientes, muchos han compensado algunas dificultades, pero muchos no quieren tomar medicación, la han dejado, o tuvieron algún efecto colateral, o simplemente entran en una etapa de no aceptación, no quieren simplemente, ¿no? Es muy común que nos ocurra eso con los adolescentes. Y después tenemos aquellos que nunca fueron diagnosticados ni tratados por TDAH, que nos llegan en la adultez, que siempre tuvieron dificultades. Acá es muy importante que muchos de los pacientes que llegan por los hijos, porque sus hijos los llamaron de la escuela, por los chicos, entonces fueron a hacer un diagnóstico, y entonces cuando empiezan a responder las preguntas que se les hacen, empiezan a decir, pero yo también era así, pero entonces yo capaz que entonces también tengo esto, y muchos vienen en esa situación, a partir del diagnóstico de los hijos. Esto es muy interesante porque debería ser al revés. Los padres deberían haber sido diagnosticados, entonces, bueno, aparece algún problema en un niño y ya, o niña, o lo que fuere, y ya estamos alerta. Pero no, ocurre al revés. Este es un trabajo sumamente importante, interesante para tener presente, que es una guía, cómo empezar el tratamiento y sobre todo antes de medicar.
Es muy importante cuando hablamos con un adulto, estamos hablando con un adulto que debe consentir, que debe entender, que debe adherir al tratamiento. Entonces es muy importante informarle acerca de la medicación disponible, qué temores tiene, cuáles son todos los factores que están interviniendo, cuáles son todos los efectos que puede haber, los efectos colaterales que pueden aparecer y que tienen otra relevancia en el adulto. Y sobre todo tener presente que la medicación no hay una fórmula de dosis exacta para cada paciente, sino que, y mucho menos en los adultos, y es muy importante tener presente la titulación paulatina. Antes de dar la medicación, el paciente tiene que estar de acuerdo. Muchas veces no quieren o no quieren los padres, estamos hablando de adultos jóvenes que, bueno, sabemos que la adolescencia se ha prolongado, entonces, bueno, conviven y dependen de los padres, y muchas veces los padres dicen, no, pero entonces, ¿qué? Ahora se va a hacer adicto a algo, o tienen un problema de adicción, entonces no quieren que tomen medicación. Bueno, este es un tema muy, muy importante, porque como toda medicación psiquiátrica, si el paciente no está de acuerdo, muy frecuentemente vamos a tener problemas. Obviamente hay patologías donde no podemos someterlo a consideración y muchas veces hay que avanzar. En estos casos realmente es muy importante el consentimiento del paciente. Y no solo para aceptar la medicación, sino la otra pregunta que nos hacen es, ¿y cómo me doy cuenta si me sirve? Porque bueno, yo vengo funcionando así, hay personas que consultan a los 40, a los 50, más tarde también. Entonces, bueno, si está trabajando y estudiando, bueno, va a haber una mayor eficiencia en esto. Por eso hay que ponerse de acuerdo con el paciente cómo vamos a evaluar esa mejoría. Si no, tampoco se va a dar cuenta de qué se trata. Tener una mejor organización, que pueda disfrutar más, que tenga más control de la impulsividad, estabilidad matrimonial, si por ahí venía el problema, mejor paternidad, mejor responsabilidad financiera, si es que había descontrol en el manejo del dinero, menos multas, esto en cuanto al tránsito, por ejemplo. Y también otro de los puntos puede ser que, bueno, pueda utilizar menos sustancias o menos alcohol, o que pueda tener pausas en aquellas conductas que son identificadas como problemáticas. Esto es sumamente relevante. Recién ahí entonces vamos a poder saber y decir, bueno, vamos a empezar el tratamiento farmacológico. Y otra cosa muy importante, que también este es un paper muy, muy relevante en este sentido, donde se habla justamente de la necesidad del equilibrio entre la transmisión adrenérgica y la dopaminérgica en la corteza prefrontal para que haya un adecuado funcionamiento. Esto también nos permite entender por qué vamos a tener drogas que actúan sobre todo por la vía dopaminérgica y son eficaces, y otras que actúan más por la vía adrenérgica, noradrenérgica, y también son útiles. Y esto tiene que ver justamente con la necesidad de ese equilibrio a nivel de la corteza prefrontal. Como les decía, el tratamiento, empezar de a poco, esta frase no olvidársela, empezar con dosis bajas e ir aumentando paulatinamente. Las drogas de las cuales disponemos en el mundo se dividen en grandes rasgos en estimulantes y no estimulantes. Dentro de los estimulantes en nuestro país únicamente disponemos del metilfenidato, en otros países se dispone también de las anfetaminas, y dentro de los no estimulantes la droga más relevante es la tamoxetina, como digamos dentro de las que pueden ser de primera elección en este tratamiento. Los antidepresivos, que también pueden ser útiles, algunos de ellos, y otras drogas agonistas. Sabemos, hay trabajos hechos en comparación con placebo, tanto con atomoxetina como con metilfenidato en poblaciones de adultos, donde se ve la reducción de los síntomas referidos por el paciente en forma significativa. Y estos son estudios que muestran hasta las 3 semanas. Lo cierto es que la tamoxetina a veces tarda mucho más que eso en manifestar los efectos, y eso hay que tenerlo presente y hablarlo también con el paciente, que va a tener que ser más paciente y esperar los efectos. En cuanto a los estimulantes, bueno,
como les decía, contamos con el metilfenidato, que lo que hace es inhibir, o sea, bloquea el receptor en la recaptación de la dopamina en el terminal presináptico. Esto hace, de alguna manera, cuando uno quiere explicarle a los pacientes, que bueno, su propia dopamina, que fue liberada al espacio intersináptico, persista más tiempo ejerciendo su efecto en el receptor postsináptico, a diferencia de las anfetaminas, que además estimulan la liberación en las vesículas presinápticas. Esta es una diferencia que puede resultar relevante. Los efectos adversos, bueno, hay que tenerlos presentes y mucho en los adultos, y hay que tenerlos presentes antes de iniciar la medicación. O sea, puede haber problemas con el apetito, con insomnio, que ya estos pacientes en general, sobre todo los hiperactivos impulsivos, no duermen bien, dolores de cabeza, taquicardia. Acá es muy importante la evaluación cardiológica previa en cuanto a la tensión arterial, en cuanto a la frecuencia cardíaca, ya que en los niños esto puede no ser un problema, pero en las personas adultas, 40, 50 años, sabemos que la hipertensión puede comenzar en esas edades y sin dar mayores sintomatologías. Entonces es importante hacer el chequeo cardiológico previo. También es importante en las comorbilidades tenerlas presentes, porque en algunos casos en donde hay ansiedad, esta puede empeorar con la medicación estimulante, o la irritabilidad también puede empeorar. Y tener presente también si la depresión, que es una comorbilidad frecuente, está presente. Los tics pueden ser otra dificultad en el uso de estimulantes. Y las formulaciones de liberación inmediata, bueno, hay que tener cuidado, digamos, con aquellos casos donde hay comorbilidad con abuso de sustancias. En las formulaciones de liberación prolongada no tenemos este problema. O sea, las medicaciones de larga acción, digamos que tienen sus beneficios, y estos beneficios tienen que ver, por un lado, con poder tener una sola toma, lo cual no es menor. O sea, si bien esto ya se veía en los chicos, que si el chico va a doble escolaridad, es un problema que la maestra le tenga que dar la pastilla en el medio, o sea que ahí la liberación prolongada también es un beneficio. También lo es en los adultos, porque justamente si no, la persona también tiene que acordarse a lo largo de su jornada de trabajo, que puede ser de 8, de 12 horas, o de la duración que sea. La gente por ahí necesita a veces mucho más que 8 horas de cobertura. Entonces, las formulaciones de liberación prolongada suelen tener efectos más estables, más prolongados. No hay tanto esto de que ando con las pastillitas, o sea que el tema del estigma es importante. Es un problema cuando se olvidan la medicación de tomarla, y entonces ya se dan cuenta porque están en una reunión y no escuchan nada y se perdieron todo lo que dijeron. También es cierto que la liberación prolongada va acompañada de menor potencial de abuso, pero la verdad es que el potencial de abuso depende de la mala indicación de la medicación y de la falta de psicoeducación a esa familia, a ese paciente, de cómo se debe utilizar la medicación, y nunca debe ser el único recurso. Las diferencias tienen que ver entre las distintas presentaciones de liberación prolongada, tienen que ver sobre todo con que uno elija junto con el paciente cuáles se adecuan mejor. Hay diferentes tecnologías, que bueno, nosotros no vamos a entrar en detalle en esto, pero es muy interesante el desarrollo tecnológico en cómo se ha logrado esta liberación prolongada con diferentes mecanismos. Y las diferencias pueden ser sustanciales, y a veces los pacientes refieren efectos diferentes según el modo de liberación prolongada. Dentro de las formulaciones de liberación prolongada está el sistema OROS, que hace mucho tiempo que está en uso, y que tiene un estilo de liberación que es esta curva, que es paulatino, no es un ascenso brusco, y también se mantiene a lo largo del día, más o menos entre 10-12 horas suele tener efecto. A diferencia de la deliberación inmediata,
que bueno, pasa esto, que tiene estos picos, sube rápidamente la concentración y también baja más rápidamente, y esto hace que la persona muchas veces sienta esas variaciones en su rendimiento, o a veces les produce una sensación de disforia. Por eso también hay que ver cómo cada paciente tolera estas medicaciones. Lo mismo pasa con las formulaciones de liberación prolongada de 8 horas, hay cápsulas que se liberan en 2 veces, digamos, que también a veces este descenso es percibido por el paciente y se va extinguiendo el efecto a lo largo del día. La presentación de la nueva formulación de Laboratorios Teva, que es el Meticil, es una formulación que tiene la misma biodisponibilidad y bioequivalencia que el sistema OROS, o sea que es compatible con digamos, puede ser útil para los pacientes que se pueden beneficiar con 12 horas de cobertura en su desempeño diario. Después tenemos los fármacos no estimulantes, donde, bueno, los clásicos antidepresivos tricíclicos han demostrado utilidad. No se los utiliza justamente por todos los efectos colaterales, como ha pasado en su uso en otras patologías, pero pueden ser útiles si hay contraindicaciones para los otros fármacos o no hay el resultado esperado, bueno, pueden ser un recurso importante. El bupropión es un antidepresivo que también en muchos casos, sobre todo cuando hay una comorbilidad con depresión y no hay ansiedad, es una elección importante porque, bueno, siempre los desórdenes del ánimo, cuando están presentes en forma comórbida, siempre hay que tratarlos primero. O sea, primero hay que tratar la depresión. Bueno, por supuesto, si hubiera un trastorno bipolar, también primero se va a estabilizar al paciente antes de tratar el TDAH, pero bueno, el bupropión puede ser una opción interesante en esos casos. La atomoxetina es una de las drogas que fue aprobada para adultos por la FDA ya hace muchos años. Tiene un mecanismo de acción similar a los antidepresivos, pero sobre todo aumenta la disponibilidad de la noradrenalina. También inhibe la recaptación de dopamina, pero no tanto. Y después están estas otras drogas que no son de primera elección, pero que hay que tenerlas presentes. Bueno, guanfacina nosotros no tenemos, hay muchos trabajos que muestran en la deliberación prolongada la utilidad. El modafinilo puede ser una medicación que pueda ser útil. Clonidina tampoco tenemos, elegilina, bueno, hay, pero no es de uso tan frecuente. Entonces, sí, la atomoxetina es un recurso que debemos tener en cuenta, tiene también el beneficio de que se puede utilizar una sola vez por día, se metaboliza por el hígado. Bueno, este es otro tema porque, bueno, los pacientes que consumen alcohol, los adolescentes sobre todo, a veces dicen, bueno, entonces no voy a poder tomar, entonces yo no tomo medicación, yo no quiero saber nada. Entonces, bueno, es un tema porque es una medicación que hay que tomarla todos los días como un antidepresivo, o sea, si no, no va a tener su efecto. La titulación puede llevar tiempo, hay que hacerla de a poco. No tiene potencial de abuso, por eso también es interesante el uso en aquellas personas que tienen consumo o abuso de sustancias. Y justamente puede ser muy útil en aquellos casos al revés, que tienen ansiedad o que tienen enuresis, porque bueno, también a veces, como nos pasa en la medicina, a veces hay efectos colaterales que nos pueden beneficiar en algunos pacientes. Bueno, una de las cosas que puede pasar con la atomoxetina es que puede haber retención urinaria, entonces bueno, si un paciente tiene enuresis se puede beneficiar. No así un adulto que tenga una hipertrofia prostática, por ejemplo, o que tenga una manifestación claramente de retención urinaria. El horario es flexible, o sea, se puede utilizar en una o dos tomas a lo largo del día. Y también, como dijimos, que aumenta la disponibilidad de la noradrenérgica, es muy importante los antecedentes cardiológicos, si hay hipertensión, si hay taquicardia, tener en cuenta esto del metabolismo hepático. Bueno, como tenemos que prestar mucha atención
son medicamentos que en general las personas van a tener que tomar por periodos prolongados, no son medicaciones de uso a corto plazo. En general, cuando funcionan, el beneficio es muy notable, tanto de los estimulantes como de los no estimulantes. Entonces, lo habitual es que la persona tome esta medicación sostenida en el tiempo. Por eso también es importante hacer los controles periódicos de todos los parámetros cardiovasculares. Uno de los problemas que se puede presentar con la tamoxetina es la constipación, boca seca, náuseas. Bueno, hay efectos colaterales que pueden ser frecuentes o no, como sabemos que ocurre, pero tenemos que tenerlos presentes porque a veces el paciente nos va a referir y debemos conocerlos, por supuesto. Bueno, en cuanto a cómo cómo hacemos los tratamientos y cómo usamos la medicación, también es un review muy interesante, muy reciente, de 2020, donde justamente se hace un repaso de tanto de la historia del uso de los fármacos en TDAH, y acá aparece el dato que en 1937 se empiezan a encontrar los efectos útiles de las anfetaminas. En 1955 se hacen los primeros estudios con metilfenidato, y esto no es menor, porque son fármacos que se están usando hace muchos años. Entonces hay seguimiento a largo plazo, hay conocimiento de las dificultades que puede haber o no, y qué es lo que cuáles son las precauciones que debemos tomar. Esto es importante porque a veces las personas que llevan una vida, bueno, llegaron a los 40, a los 50, más o menos se las arreglaron, y bueno, ¿y ahora por qué voy a tomar una medicación? ¿Y qué puede pasar? ¿Y esto qué efectos puede tener? Bueno, hay que conocer entonces que justamente cuáles son esos efectos y qué cuidados debemos tener. En esta review también es interesante ver las diferentes guidelines que hay para el tratamiento. Y bueno, en las guías alemanas, lo primero en lo que hacen hincapié es en la psicoeducación. Por eso me pareció importante mencionarlo. Antes que nada, psicoeducación. Después de la psicoeducación, ellos recomiendan la medicación. Esto también es cierto que es frecuente esta primera indicación de medicación, y por ahí no tanto hincapié en los recursos no farmacológicos. Lo cierto es que los trabajos muestran que el mejor resultado es la terapia multimodal, asociando la psicoterapia cognitivo-conductual, los recursos de entrenamiento en funciones ejecutivas, que esto es muy relevante. A veces son tratamientos breves, donde el paciente adquiere herramientas para manejar las dificultades que tiene y mejora notablemente su performance en lo que sea en lo académico como en lo laboral. Y si a esto le adherimos, le adicionamos la medicación, realmente el resultado puede ser sumamente satisfactorio. Muchos pacientes es más, muchas veces me dicen, a mí me gustaría dar testimonio, contar mi experiencia, porque cambió totalmente mi desempeño, les cambia el ánimo, les cambia la autoestima, el ver cómo pueden llevar adelante exitosamente sus vidas, ¿no? El tratamiento farmacológico, sin ninguna duda, es sumamente útil, produce mejoría en todos los síntomas centrales, hay datos claros de menos accidentes, menos abuso de sustancias, y se hace hincapié acá también el tema de los antecedentes cardiovasculares. Por eso no empezar la medicación. A veces los pacientes vienen apurados y bueno, y no, porque tengo examen, y bueno, y la verdad es que si uno es prolijo, va a evitar problemas. Hay que tener estudios previos, o por lo menos la autorización del médico de cabecera o del cardiólogo o del pediatra. Algunos adultos jóvenes siguen con los pediatras, bueno, pero que tengamos en cuenta esto. La selección de la medicación es por ensayo y error. No hay un modo todavía de elegir la medicación sin error o con alta precisión. Tenemos mucha esperanza, esto es lo que dice acá esta review, justamente en los estudios de farmacogenómica que nos permitan encontrar mejores resultados anticipadamente.
este trabajo, este consenso, hubo un consenso previo europeo, hubo otro consenso en 2019, que son los mismos profesionales más o menos que participaron en el anterior, y dentro, acá yo me extracté algunas de las cuestiones más relevantes las que vuelven a insistir, insisten siempre en la falta de conocimiento por parte de los psiquiatras, los neurólogos, los profesionales en general de la salud y de la salud mental en particular, del desorden en los adultos, que sigue siendo subdiagnosticado, por eso el utilizar las evaluaciones semiestructuradas, tener en cuenta la información colateral, no solo las evaluaciones, digamos que la evaluación neuropsicológica no hace el diagnóstico, es un dato más que tenemos que no lo descarta. Tener en cuenta la desregulación emocional como una parte del desorden, como decíamos, y esto de esa mente vagabunda, esa mente errante, que también es otra de las maneras de manifestación, sobre todo, como decíamos, en la forma inatenta. El subdiagnóstico en las mujeres tiene que ver con una diferente expresión de síntomas, por eso se estimula la investigación en particular en el género femenino, también por las interacciones hormonales, y tener en cuenta la aparición tardía, no solo después de los 12 años, la verdad que los 12 años quedó en muchos casos corto como criterio diagnóstico, así como antes eran los 7, realmente hay que tener mucho criterio antes de descartar el diagnóstico, porque la diferencia del tratamiento es sustancial. Las comorbilidades, la criminalidad, bueno, todo esto enmascara el TDAH del adulto, acá lo vuelven a decir y vuelven al tema del estigma, que eso también hace que no se diagnostique, que no se trate o que muchas veces la gente no quiera el tratamiento farmacológico. Y también hacen hincapié en los enormes costos para la salud, porque estas personas se enferman más, no hacen los cuidados, tienen descontrol o tienen accidentes, entonces, bueno, hacen mucho más uso de los sistemas de salud, y esto también es uno de los temas. Para ir cerrando, me interesa este resumen, ¿no? Pensar más en TDAH en el adulto. Yo me acuerdo cuando estaba cursando, siendo estudiante en la facultad, en la unidad hospitalaria, había una campaña que decía pensar más en lepra, porque no se diagnosticaba la lepra. Porque no se pensaba, porque se pensaba en otros diagnósticos, porque se descartaba, porque la persona pertenecía a tal o cual nivel socioeconómico. Bueno, con TDAH pasa que no se piensa el diagnóstico y en realidad uno no piensa en los diagnósticos que no conoce. Entonces, primero hay que conocerlo, hay que saber que existe, hay que saber que existen los adultos y que hay que buscarlo detrás de las comorbilidades que uno pudo muy exitosamente diagnosticar, porque no es que es o una cosa u otra. El problema tiene una alta prevalencia, 4 a 5% es mucho, es una prevalencia elevada en los adultos. El impacto en la calidad de vida es no solo en la persona, sino en la familia. Hay estudios que muestran el impacto en la salud mental. Está hecho en esposas y en hijos de personas adultas con TDAH. Entonces, van a tener problemas emocionales los familiares también de estas personas porque no son diagnosticadas y por lo tanto no son tratadas adecuadamente. El diagnóstico debe ser minucioso, debe ser precoz, buscar detrás de las comorbilidades, acordarse de que el tratamiento debe ser multimodal y que hay muchas opciones de tratamiento farmacológico. Son diversas. No hay una que sea mejor que la otra para este paciente que yo tengo adelante en base a papers. Yo tengo que tener presente justamente este paciente, tener toda la información, tener la evidencia y ver cómo elegimos la mejor medicación para esa persona. Bueno, muchas gracias por haberse interesado en el tema, para aquellos que lo hicieron, y bueno, estoy disponible si hay alguna pregunta, no sé si nos quedó tiempo, creo que no, ¿no? No tenemos tiempo, pero bueno, si no, me pueden ubicar por correo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo. La verdad que muy interesante la charla.